Sí, yo creo que es muy importante reconocer que la CENTE nos ha llevado a la necesidad de discutir el sistema de pensiones en México, que es una discusión pendiente y que tenemos que dar con mucha seriedad. Entonces creo que son ellos los que están poniendo esto ahí en la mesa de discusión. Y bueno, para lo que voy a tratar de explicar ahora, me serví de un libro que me encontré, que se titula Una propuesta para reforma al sistema de pensiones en México, de Jorge Tonatiuh Martínez, que publicó la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y que me parece que expone de manera muy clara algunos asuntos a entender para saber de qué estamos hablando cuando se está dando esta discusión, que es política, pero que también tiene que ver con toda esta historia, ¿no? Primero decir que en México, hasta antes de la reforma del 97, vivíamos un modelo que se conoce como modelo de beneficio definido. ¿Eso qué quiere decir? Que es un modelo de pensiones en las que el trabajador conoce el monto de su pensión en la jubilación, cosa que no pasa con el actual, y sobre todo es un modelo en el que el Estado ejerce la rectoría plena sobre las pensiones. La pensión se calculaba entonces a partir del promedio de sueldo de una cantidad de años cotizados específica y la edad del trabajador. Y de esto hay como dos opciones, ¿no? Una opción es lo que se conoce como capitalización colectiva, es decir, que se hacen reservas técnicas para el pago de las pensiones. Esto significa que hay un mecanismo que genera una prima media general o una prima media escalonada de los trabajadores que van contribuyendo para generar algo así como una gran bolsa que será el lugar, ¿no? De donde saldrán la reserva, de donde saldrán las pensiones. Hay otra que es de reparto, ahorita me detendré de nuevo en esta. Bueno, ese es el modelo que en México existía desde 1925, que es la primera, digamos, el antecedente a la ley del IMSS, y que finalmente se aprueba a la Ley del Seguro Social en 1943 y que contemplaba las siguientes cosas, ¿no? Que las aportaciones de los trabajadores formarían esa bolsa, que implicaría la conservación y la realización de un cierto equilibrio financiero, que esto es muy importante, y se presumía la idea de que el ingreso por cotización de los trabajadores iba a permitir los gastos futuros en pensiones. Bajo este modelo es que pues, se generó también la ley del ISSSTE, bueno, más bien, ¿no? el mismo tipo de pensión. Y en 1973 se buscó ampliar ese espectro, por ejemplo, con la ley del Seguro Social de ese año, que integró un capítulo de incorporación voluntaria al régimen obligatorio que permitía que otro tipo de trabajadores que hasta entonces no habían sido contemplados se integraran. En 1985, el fondo de reserva que se había generado en esas décadas previas y que permitía entonces que de ese fondo se sacara el dinero que se requería para las pensiones, comenzó a agotarse. Coincide con varios elementos muy importantes. Un decrecimiento del trabajo formal, ¿no? Una también imposibilidad de un crecimiento del salario, que esto es muy importante. Si los salarios de los trabajadores incrementan, entonces es posible irles descontando más para las pensiones, ¿no? Pero además, atravesados por las crisis económicas de los 70, para 85 el fondo de reserva comenzó a terminarse y entonces se pasó al esquema más bien de reparto. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores en activo, con lo que están cotizando, con lo que se les está descontando de sus salarios, están subsidiando ya directamente a los pensionados. Entonces, este antecedente es muy importante porque es también parte del escenario que permitió que después se argumentara en términos de la necesidad de una reforma. Sabemos que se experimentó por primera vez en Chile en 1992, Ingrid ya nos lo habría explicado con muchos detalles, pero también es en 1992 cuando Salinas impulsa las primeras reformas y adiciones a la ley de seguro que transfirió a la banca, y esto es muy importante, recientemente privatizada en el 92, el 2% del salario de cotización del trabajador para el fondo de retiro. Y la iniciativa de 1995 de Zedillo, que se publica en el Diario Oficial de la Federación y que entra en vigor en el 97, implicaba, ¿no?, ahora sí, la gran transformación que implicaría este segundo modelo del que les voy a hablar, el que se conoce como modelo de contribución definida o capitalización individual de administración privada, que sería el modelo estrictamente neoliberal.
En los trabajadores no conocemos el monto de la pensión con la que nos jubilaremos, sino más bien la contribución privada que vamos haciendo. Se administra por compañías aseguradoras y empresas ligadas al sector financiero y actualmente está vigente en América Latina en 4 países, en Chile, en México, en El Salvador y en la República Dominicana. Ahora bien, me interesa esto porque esto nos permite comprender, ¿no? Digamos, qué cosas son las AFORES. Las AFORES, entonces, son este paso de esa administración del Estado a estos fondos para el retiro. Y entonces el esquema de capitalización individual que se echó a andar en el 97 implica que los ahorros, pues podemos ahorrar, nos podremos pensionar si logramos ahorrar, si no, no vamos a poder, ¿no? Pero hay un tercer modelo que es interesantísimo, que es la posibilidad de algo que no existe, por supuesto, en este país aún, pero que podría ser una posibilidad en el futuro, que es un modelo mixto y que podría implicar quizá que el Estado mantuviera la rectoría sobre las pensiones, pero se complementara con un ahorro obligatorio y tal vez voluntario administrado por empresas privadas. Y con una lógica redistributiva. ¿Por qué? Porque en el esquema individual que tenemos actualmente, pues ahorran más quienes ganan más, ¿no? Y eso, en un esquema redistributivo de justicia social básica, pues tendría que implicarse la idea de que quien gana más contribuye al bienestar de quienes ganan menos. Y una cosa muy importante que pasó con la reforma de 1997 y que me interesa fue lo que se conoce como el 10º transitorio en pensiones y que aplica a trabajadores activos antes de la entrada en vigor de la ley del 97 que no optaron por el régimen de cuentas individuales. Se conoce esto como la generación de transición y me interesa porque esta generación, el pago de sus pensiones, pasó a tener que ser subsidiado al 100% por el Estado. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores que entramos después del 97, pues tuvimos que entrar a las AFORES, ahí también está pensionista, que es la única AFORE que es del Estado, y entonces estos otros tendrán que ser subsidiados al 100%. Esto implica pues una serie de recursos importantísimos para el Estado. Es tan fuerte que en realidad es uno de los gastos más relevantes del Estado mexicano, comparado también, o bueno, equivalente y de manera importante con la deuda pública y privada. Entonces, este es un antecedente que me parece que habría que tener en cuenta. Lo voy a dejar ahí porque después de esto me parece que lo que sigue es hacer una valoración política de ese escenario y del lugar, por supuesto que juega la banca y que juega el sector privado en la discusión que estamos teniendo, ¿no? Por supuesto.